También ha dicho muchas veces radical gay, pero se escribe con I latina, Claro, eso por está bien. eso. Mm. No es que surja como de, oye, que vaya Andrés a hacer... No, es que en ningún momento se da eso, simplemente que yo iba a las acciones con la cámara. Entonces estaba allí, lo mismo estaba participando, que me salía un momento para documentar lo que estaba ocurriendo, para tomar fotos de lo que estaba ocurriendo. Y tampoco de una manera muy planificada, simplemente porque tenía un componente muy afectivo, en el que luego eso que estaba realizando se iba a compartir con la gente que quería, que había participado en lo que había ocurrido, ¿no? O lo iban a poder ver, ¿no? Entonces era como estar en los dos lados, y porque era, yo creo que salvo, siempre había gente que a lo mejor llevaba una cámara, pero no era, sí que yo estaba muy pendiente de esta cuestión, ¿no? Y luego Floro también, y Liliana, en cuestión de vídeo. No en todas las acciones, pero en dos acciones así más específicas, porque era más montaje, ellos fueron con vídeo. Por ejemplo, aquí lo que está son todos los carretes, porque yo no quería aquí hacer una selección, porque yo era incapaz de decidir o determinar qué imágenes tenían mayor relevancia histórica, como que le puedan interesar desde distintas perspectivas a un museo. No solamente mayor relevancia estética o mayor relevancia histórica, porque yo hay imágenes que yo, ¿sabes? Diría como, ay, qué horror, quita eso, qué horror, qué mal el encuadre. O sea, como detalles que son más detalles de artista, que aquí no tenían esa importancia. No tanto para el museo, sino también para mí, como decir, no es importante, y tampoco era muy importante muchas imágenes que están aquí, que estuvieran, que no atendieran a principios formales, sino que fueran imágenes en las que pudieras captar un momento, porque hay información que yo no le estaba dando importancia, pero para que otra persona desde fuera sí que le puede dar. Que para mí forma parte de mi biografía, con lo cual pueden pasar desapercibidos, pero para otro es como de, pues fíjate lo que hay al fondo de eso, esa tienda que está ahí, o fíjate la gente, qué actitud tiene, o fíjate lo que ponen las pancartas. Yo veo rostros, veo a mis amigas, básicamente, a los chicos de la radio, vamos. Creo que había una conciencia que luego más tarde ciertos movimientos recogieron, en que si había una revolución, entre comillas, con toda la mirada crítica que podíamos lanzar ya en aquel momento hacia ese término, no era posible sin la fiesta. Es decir, aparte de hacer esto, aparte de estar jodidos, de que se nos está muriendo la gente de SIDA, de que hay mucha rabia y de que hay mucho odio, también hay afectos, y nos queremos y también nos lo vamos a pasar bien, y es un punto, eran lugares donde aparte de divertirte se hacía mucha política. Por eso se hacía mucha política en los bares, se hacía mucha política en los clubs, y las fiestas también eran una manera de recaudar fondos para comprar carteles o para las fotocopias de los fanzines, por ejemplo. Eso por parte de todos los colectivos, pero también eran lugares de encuentro, y eran lugares en los que se hablaba también de política, o follabas con la gente o también eran lugares en los que follabas con tus compañeros de activismo, porque esto también ocurría, ¿no? Y bueno, donde los planos que podían quedar más separados que no, porque también yo creo que los heteros hacen estas cosas en sus activismos políticos, lo hacían también, ¿no? Pero digamos que para nosotros la fiesta tenía esta importancia, era muy importante, y yo mismo, mi manera de participar en la radio era sobre todo en las acciones. Por eso estaba como dentro y fuera a la vez, por eso tenía quizás una mirada que me permitía desplazarme a veces y verlo todo con un poco de menor implicación emocional. Y el otro sitio donde participaba eran las fiestas, ¿no? También están los retratos ahí, ¿no? Los retratos de los activistas, que ahí sí que había
un trabajo como más de ensayo, experimentación, con la cámara fotográfica como técnica artística, y que se hacía como evidente y que era también como una propuesta en juego, oye, que os voy a hacer unos retratos y tal, y todo el mundo se lo tomaba como una cosa más de arte. La fiesta se utilizaba también como vindicación política, porque la fiesta es el lugar donde los maricas y las bolleras nos hemos relacionado, porque es el sitio, la noche, es el sitio, y los tugurios donde nos encontrábamos, es el sitio donde te podrías reconocer y encontrar con tus iguales. Y en esos sitios corría el rumor de la disidencia, porque en momentos de opresión o en momentos en los que las personas a las que quieren estaban siendo víctimas de la pandemia, pues necesitabas espacios donde conspirar, ¿no? Y la fiesta es un sitio ideal para conspirar, y la noche también, ¿no? La noche ha sido, o eran los 90 y sigue siendo ahora, un lugar donde las personas LGTBI se sienten cómodas, ¿no? La ironía formaba parte mucho de esta militancia, ¿no? Y también la ironía tiene que ver con la pluma, marica, y todo esto al final acaba cerrándose. Y se hacían también, en algunas ocasiones, se hacían en contextos politizados, como en los centros ocupados. La fiesta ocurría también en un espacio, como esa y otra que hizo LSD en el laboratorio, en espacios que no eran comerciales, que eran espacios que también tenían un contenido político. Y se hacían ahí porque también era una manera de liberar ciertos espacios que eran muy heteros y muy cis, como estos espacios ocupados, porque había un ejercicio de testosterona y masculinidad y presencia del macho anarco de extrema izquierda, que no dejaba espacios a los colectivos queer, por ejemplo. Y sobre todo eran momentos de crear comunidad, que son muy importantes, claro. El espacio público en los 80 y 90 estaba, sobre todo en los 90, que es donde yo estoy más presente ahí, porque antes era más pequeño, estaba muy politizado. Había mucho activismo y muchas ganas de estar en la calle también, ¿no? Y ocurrían muchas cosas en el espacio público en este sentido. Entonces había muchas acciones. Primero las acciones de desobediencia civil del movimiento antimilitarista, era algo que era como muy cotidiano, porque se estaban encadenando en distintos sitios constantemente, subiéndose al Alcalá, o sea, había toda una serie de colectivos haciendo acciones, los colectivos ecologistas. Era una necesidad de tomar la calle, de vindicar el espacio público del que se nos había desalojado y del que se nos había desplazado. Y de una manera muy fuerte, con mucha energía y con mucha rabia y con mucha potencia y con mucha fuerza, y como de este es nuestro espacio y también es nuestro espacio. Y yo no sé si ahora el espacio público está tan politizado, el arte ha asumido, se ha apropiado el artivismo, entre comillas, de cierta toma del espacio público a través de experiencias artísticas o creativas, pero que pueden haber perdido contenido vindicativo, y además son prácticas que ocurren generalmente arropadas por las instituciones, con lo cual se desactivan como tal, ¿no? Esa es mi impresión, o es un poco crítica. Hay otras prácticas artísticas que ocurren en el espacio público, que no están dentro del contexto institucional y que por lo tanto entran en conflicto con él, y porque se hablan de cuestiones que no se deben de hablar, ¿no? Muchas acciones se hacían conjuntamente, se preparaban conjuntamente y se hacían conjuntamente. Y esto era una novedad porque digamos que, a pesar de ser la Radical Gay y LSD dos colectivos hiperidentitarios, en el que había una gran necesidad de decir yo soy maricón, yo soy bollera. Esto, digamos que luego el pensamiento queer lo desestructura un poco, ¿no? Porque como esta cosa de, bueno, ya no hace falta acudir a estas identidades tan esencialistas, ¿no? Pero en aquel momento sí que estaba esto. Pero a pesar de eso, de alguna manera, pues estos colectivos, junto con RQTR también en la universidad,
rompen con esa separación de chicos, chicas, trabajando en colectivos separados, rompen con esa dinámica, ¿no? Y esto es una cosa que luego yo creo que los colectivos queer retoman, ¿no? Entonces, las relaciones, el pensamiento era básicamente el mismo, los lugares donde se partían eran los mismos, la gente que participaba en estos colectivos se conocía de otros contextos universitarios y de otros colectivos activistas. Había poliactivismo en el sentido de que unas personas estaban participando en varios colectivos activistas a la vez, pero con respecto a los colectivos de artistas, la Radical Gay no tenía ninguna relación con esto, porque no estaba dentro de esa esfera, no estaba dentro de los colectivos artísticos de los 90. Ni los desconocían probablemente. Pero sí que tenía una producción, la Radical Gay, en cartelería muy impactante. Y ahí digamos que sí que hay un componente estético, pero como estrategia política, fundamentalmente, ¿no? Y luego sí como de mira qué divertido nos ha quedado el cartel, ¿no? O sea, también es bonito hacer política con objetos bellos. Pero con imágenes que sean capaces de sintetizar el mensaje o el pensamiento. Entonces, en esta producción de pósters o de cartelería política, con unas influencias que tienen mucho que ver con la de los fanzines y con la de los grupos ahí un poco libertarios, desde mi punto de vista, aunque obviamente no toda la gente de la Radi era libertaria, obviamente, pero sí que hay como esa influencia, pues se producen una serie de imágenes y de carteles que tienen un claro interés artístico, que digamos que luego las instituciones se han interesado por esto, porque los museos se han interesado por esto, hay como una corriente, hay como una tendencia en los últimos años en que los museos están programando muchas exposiciones en las que se recoge la documentación producida por todos estos movimientos sociales desde los 70, no solo ocurre aquí, ocurren en Nueva York, ocurre en Londres, ocurre en Berlín, hay como un interés en rescatar estos objetos como obras o en pensarlos o plantearlos así, lo cual corre un peligro desde mi punto de vista si están desactivados, si solamente se ven como objetos, si están descontextualizados. Pero bueno, yo creo que las personas que coordinan esas exposiciones suelen ser lo suficientemente inteligentes para dar una contextualización de esas imágenes, ya que responden de alguna manera, ¿no? Para mí, sin los espacios independientes no hay creación libre, 100%, entre comillas, siempre va a haber procesos, pero hay más tendencia a que los espacios independientes generen producción que no depende tanto de otros intereses más fácticos.